¡Ya llegué a Cusco! Miren, viajeros, este es el hostal donde me estoy quedando, que se llama Eco Packers. Está justo en el centro de Cusco y la neta está fregón. Yo creo que es de los mejores hostales donde me he quedado. La casa está increíble, hay muchas opciones, hay desde cuartos individuales hasta dormitorios de 4, 6, 8 o hasta 15 personas. Está barato y tiene buen ambiente, me gusta. Miren, la casa está padrísima. No pude hacer prueba en colchón porque estoy en un dormitorio de 10 personas y me tocó la cama de arriba de la litera, entonces hay probabilidades de muerte, entonces no lo hice. La ciudad imperial de Cusco fue la capital del Imperio Inca y una importante ciudad durante la colonia. Muchas veces llamada la Roma de América, las calles de Cusco están llenas de historia. Para viajar al inicio de todo, visito Sacsayhuamán, la impresionante fortaleza y las ruinas más espectaculares cercanas a la ciudad. El tamaño del lugar es enorme, aún así esto es solamente el 20% de su tamaño original. Lo impresionante son el tamaño de las piedras, cómo las trajeron hasta aquí. Hay algunas que pesan hasta 300 toneladas. La razón por la que solamente queda el 20% de su tamaño original es porque los españoles utilizaron estas piedras para construir sus propios edificios. Aún se debate el uso que se le daba a este sitio. Algunos creen que era un lugar ceremonial y otros estudiosos se inclinan por el uso militar y de entrenamiento. Lo cierto es que Sacsayhuamán es impresionante y uno de los lugares donde mejor puede apreciarse la increíble arquitectura inca a gran escala. La edificación más importante es esta que tengo enfrente, esta muralla fortaleza de 3 niveles en forma de zigzag, y esto es porque el noveno inca Pachacútec había imaginado Cusco en la forma de un puma. El zigzag representaría los dientes de ese puma. También en este lugar aconteció una de las tragedias más grandes en la historia de la conquista. Poco después de que llegaran los españoles, los rebeldes, encabezados por Manco Inca, se apoderaron de nuevo de esta fortaleza, pero luego llegaron los conquistadores y mataron a miles y miles de personas, llenando de cadáveres este sitio y llamando la atención de buitres y cóndores. Vale la pena dedicarle un par de horas a explorar el sitio y encontrar las piedras pulidas que los locales usan como resbaladillas. Cada año, en el solsticio de verano, se lleva a cabo una escenificación de la ceremonia inca del culto al sol llamada Inti Raymi. El mejor lugar para ver la mezcla arquitectónica del Imperio Inca con la colonia española es el Coricancha, antiguo templo inca sobre el cual fue construido el convento de Santo Domingo. Este fue el templo más rico del Imperio Inca y su nombre en quechua significa patio dorado. Sus murallas estuvieron alguna vez cubiertas por una línea de oro. Pues sí se pueden tomar fotos, pero no de las pinturas. Está increíble este lugar. Aquí hay una fuente que estaba cubierta por 55 kilos de oro en la época inca. Y hay construcciones incas adentro del monasterio, o sí, creo. Y se supone, creen que eran templos dedicados a la luna, a las estrellas. Wow. Se supone que en la época inca estas paredes estaban cubiertas con capas de oro, todas, y ya les dije que eran templos, ¿no? Pero está impresionante y son un perfecto ejemplo de la arquitectura trapezoidal inca. No sé si es el término, porque lo leí en inglés. Coricancha fue también un importante sitio de observación astronómica y lugar donde se rendía culto al sol, la luna, las estrellas y el arco iris. Al ser uno de los lugares más interesantes del Cusco, recomiendo ampliamente visitarlo con algún guía. Para visitar la mayoría de los lugares turísticos de Cusco van a necesitar esto, que es el boleto turístico. Cuesta 130 soles y tiene una vigencia de 10 días y pueden entrar una vez a cada lugar aquí señalado. Hay descuento para estudiantes y está la opción también parcial. Para entrar a los lugares religiosos hay otro boleto que es el boleto religioso. Para conocer una de las edificaciones más importantes levantadas con piedras de los templos incas, visito la Catedral de Cusco.
Pues la catedral está muy espectacular, no te dejan tomar fotos ni video ni nada y la verdad no me atreví a hacer uno piratita porque estaban muy vigilantes, pero vale mucho la pena visitarla, la verdad está bien padre, o como dirían en Monterrey, está bruta, o como diríamos en Jalisco, está perrón, o como dirían en Venezuela, está chévere, o no sé cómo se diría en Venezuela. Pónganme ahí en los comentarios cómo se dice en su país cuando algo está muy bonito o está increíble, porque luego dicen que no entienden mis modismos. Frente a la catedral se yergue el centro neurálgico de la ciudad, la Plaza de Armas, rodeada de comercios, restaurantes y cafeterías. Al centro, una fuente de estilo europeo alza la imagen de Manco Cápac, fundador de la cultura inca en Cusco. En ella se encuentra otro lugar religioso que vale la pena visitar. Esta detrás de mí es la iglesia de la Compañía de Jesús, que está también aquí en la Plaza de Armas y que en la antigüedad competía con la catedral de a ver cuál era más bonita, y está, la verdad, impresionante, muy espectacular. Tampoco te dejan tomar fotos, pero te dan un CD con fotografías de la catedral. Ahí no está tan mal, fíjate, por lo menos te dan un recuerdito. Viajeros, momento de comer. Estoy en el restaurante A Mi Manera, aquí en una plaza muy bonita frente al Museo Arzobispal, y voy a seguir probando las delicias del Perú. Esta entrada es una papa huancaína acompañada de Inca Kola, la bebida nacional. No, este es un refresco muy popular, tan popular que de hecho la compañía Coca-Cola lo compró y ahora les pertenece. Me recuerda a otro refresco, pero no sé a cuál, pero está bien bueno. De plato principal me pedí un ceviche porque me encanta el ceviche y eso me va a dar energías para seguir. Y a André, que es muy... ¡Ándele! La cocinera salió, venga. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Nati. Nati. ¿Usted me hizo la papa a la huancaína? Claro, por supuesto. Echaré el ceviche también para que de igual manera presentemos. Órale, échele ganas. Claro, por supuesto. Que quede bueno. Claro. Gracias. Picante. Buen provecho. Muchas gracias. Caminar por las calles de Cusco es caminar por la historia. 2 semanas antes de mi visita, mientras arreglaban una de las calles del centro, descubrieron restos de la ciudad inca sobre la que está fundada la actual. Por las estrechas calles pueden sentirse los muros incas mezclados con las edificaciones coloniales. Si estas callejuelas hablaran. El Cusco fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Otros sitios de interés son el Museo de Arte Religioso, ubicado en el antiguo Palacio Arzobispal. El edificio es tan o más impresionante que la colección misma y toma menos de 1 hora recorrerlo. Con el boleto religioso visito la iglesia de San Blas y aunque en ningún templo de Cusco pueden tomarse fotos, aquí hice un video piratita del espectacular púlpito tallado que los expertos han llamado el más fino ejemplo de tallado de madera en América. Termino mi día en el Museo de Arte Precolombino con una breve pero interesante exposición en una hermosa mansión española. Viajeros, aquí termino este video, primer video de Cusco, primer día en Cusco. Les dejo aquí los videos de Perú desde el número 1 por si no los han visto, véanlos y comenten, denle like y por favor compartan estos videos con toda la gente que ustedes saben que les gusta viajar. Yo me voy a ir a descansar porque hoy he caminado mucho desde muy temprano, vean mi cara. Bye bye. Miren, les presento a una enciclopedia andante. Van a tener la luz verde para poder construir una mega estructura en la parte superior. La iglesia esta de Chinchero está impresionante. Visita la tienda en línea de Alan por el Mundo y descubre decenas de productos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta. Suscríbete a mi canal y descubre más de 260 videos alrededor del mundo.